Muy buenas noches, amigos, hermanos, familia. Bienvenidos una vez más a este curso intensivo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos hablado de Lot. Hemos dicho que Melquisedec murió en el año 1656, el año del diluvio. Noé, y hoy nos toca hablar sobre Noé. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 6, vamos a intentar abarcar del 6 hasta el 11. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la maldad que había sobre la faz de la tierra, sobre el arca, sobre el diluvio, sobre la maldición de Canaán, sobre la torre de Babel, como más o menos vamos a intentar dar algunas pinceladas para seguir compartiendo, ¿vale? Entonces en el capítulo 6, si podéis ver aquí en la pizarrita, hice más o menos lo que hoy quiero hablar, ¿vale? Entonces, como primer punto, el Génesis capítulo 6 dice: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, dice, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas, entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. Quiero detenerme primeramente aquí, como puede parecer un poco superficial tal vez, antes de poder entrar a la maldad. Lo que estaba pasando en ese momento, para entrar en contexto, es de ya que estaba Noé. Noé tuvo hijas, tuvo hijos. Los que se conoce según el libro de Génesis, los hijos de Noé eran Sem, Jafet y Cam, ¿no? Entonces Cam era el hijo menor. Entonces lo que estaba pasando era de que en ese punto de que las hijas de Noé, con el conocimiento, la enseñanza, o las hijas del pueblo con los hijos de Noé que tenían el evangelio, entonces cómo se estaban mezclando, ¿no? El apóstol Pablo hizo ya en el Nuevo Testamento como una invitación de que no debemos unirnos en yugo desigual. Entonces, a veces hay se podría decir, no quiero decir erróneo, pero a veces intentamos como jugar con fuego, como decir, yo soy cristiano, yo tengo la fe, tengo el conocimiento, tengo la doctrina, Dios me ha ungido y todo eso, y al final nos casamos con personas que no son miembros, tal vez que no son cristianos, que no tienen la misma fe, que no tienen la misma enseñanza, los mismos principios, ¿no? Por eso es de que el apóstol Pablo se refería a que no podemos casarnos, unirnos en yugo desigual. Entonces, en este caso estaba pasando igual, se estaban casando en yugo desigual. Eso, yo sé que muchos pueden decir, no, eso es fácil, yo puedo predicarle el evangelio, yo puedo enseñarle, no tengo duda. Yo no tengo duda. Mi obispo me decía que el cementerio está lleno de valientes, ¿no? Entonces, no tengo dudas de las palabras de sus hermanos, pero a veces es difícil educar una familia en Cristo cuando los valores, las enseñanzas, los principios no son iguales. Una siempre va a tirar más que la otra, ¿no? Un amigo mío, un amigo de familia, conocido como llamado Wesley, ¿no? Entonces él, ateo, siempre yo desde que lo conozco, desde que tengo uso de memoria, él se ha declarado ateo, una persona sin valores, o sea, una persona que vivía a su forma, a su manera de ser, ¿no? Y por estas cosas de la vida se enamoró de una chica cristiana, vamos a decirlo así, por no poner una religión así en la mira. Y entonces él quería casarse con ella y ella le dijo, no, y no nos podemos casar. Le mencionó las palabras del apóstol Pablo de que no es bueno que casarse en yugo desigual.
Entonces, bueno, él cuando fue a pedir la mano de la chica, su hermano, su familia dijo que no, que él no era cristiano y que su hermana era cristiana y que no podían permitirlo. La única manera era de que si él decidía bautizarse, se podía casar, si no, no. Entonces, como les digo, mira, él nunca en su vida hablaba de Dios, no tenía a Dios claro en su vida ni nada, decidió bautizarse, ¿no? Entonces, y al día de hoy, evidentemente ya están separados, mi amigo Wesley con su esposa, Lourdes no, ya no asiste a la iglesia, entonces, mira, si la vida misma ya es difícil, cargarte un peso extra, pudiendo evitarlo, se hace más difícil todavía. Entonces, lo que estaba pasando era de que los hijos de Dios, o sea, en este caso como el sacerdocio, los hombres, los hijos de Noé, se estaban casando con personas que no tenían fe en Dios, que no habían escuchado a Adán, que no escuchaban a Noé. Y entonces la tendencia que estas mujeres estaban tirando demasiado y estaban haciendo que estos hombres perdieran los convenios, perdieran la fe. No digo con esto de que no se puede enamorar o salir o casar con una persona que no es cristiano, que no tiene una fe, que no tiene un camino hacia Dios, pero se hace mucho más complicado. La tarea es más difícil, es agregar ya a esta vida, a esta mochila de vida, un peso extra, ¿no? Entonces en el capítulo 6 eso es lo que estaba pasando. Entonces, ya entrando un poquito más, dice, para Dios, la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé, he decidido terminar con toda la gente, por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Entonces aquí en un primer punto, como lo tengo, la maldad. En hebreo, como lo que en hebreo, lo que define maldad, o sea, o todo lo que es malo, se utiliza una palabra jamás, ¿no? De hecho, ahora están Israel en guerra con el terrorismo de Hamas, ¿no? Entonces, eso es como toda la maldad. Había perversión, no había, o sea, se robaban entre ellos, se quitaban, había mucha maldad, se robaban, se casaban, se quitaban, se asesinaban, se estafaban, se engañaban y sobre todo, aquí viene un tema, ¿no? Intentaban pelear ya con los principios del Evangelio, con los principios que Dios había dado a Adán, que Dios había enseñado a Noé, a Enoc, perdón, a Matusalén y por último a Noé. Entonces ya era una rebeldía así abiertamente, ¿vale?, contra Dios. Ya no querían cumplir ningún tipo de mandamiento, ni de multiplicarse, ni de esparcirse, ni de henchir la tierra, ni trabajar la tierra. Entonces ellos como se dedicaban a estafar, a robar, a delinquir. Entonces, si le gustaba a la mujer de tal, yo lo mato, me lo traigo. Si me gustaba la hija de tal, o sea, había una perversión total. Entonces ahí mismo ya empezó a ver como hay escritos antiguos que dicen de que los hombres empezaron a tener intimidad sexual con los animales, tanto como las mujeres, a manera de placer, veían que mujeres tenían, o sea, ya era una situación muy difícil. Entonces, ¿por qué traigo a relucir la maldad? Lo que pasa es que cuando estamos en pecado, cuando vivimos en pecado, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos bajado las normas de vida que Dios nos ha dado, es muy difícil poder ver nuestro error. Cuando estamos metidos en el problema, no vamos a poder pensar con claridad
que estamos siendo engañados por Satanás o que estamos siendo zarandeados por el diablo, sino que vamos a creer que todos son nuestros enemigos, ¿no? Entonces no nos deja, nuestra mente no nos deja pensar con claridad. Entonces, una de las razones para que exista el diluvio, por cierto, se sabe muy poco sobre el diluvio, solo se sabe que es en el mes de febrero, por eso es de que febrero es un poquito, ¿no? 28 días, muy corto, también muy intenso, como es raro el mes de febrero, muy raro. Entonces, quiero una vez más decir que había muchísima maldad y que sobre la faz de la tierra solo estaba Noé, un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Podemos decir que Noé era el hombre justo, no había nadie más. Imagínense vivir una vida donde el cual pura maldad y solo había un hombre justo. Era terrible. Entonces, en el mismo capítulo 6, versículo 14, dice, construye un arca de madera reinosa, haz cuartos en ellas y tapa con brea todas las rendijas del arca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Lo que quiero con esto, antes de poder entrar al arca, Noé fue llamado como profeta por Dios para predicar el evangelio, para predicar el arrepentimiento, para hacer de que estas personas puedan volver sus corazones a Dios. 120 años tuvo este pueblo para poder arrepentirse. Y no quisieron. Es más, quisieron matar a Noé. Los gigantes, los hijos de los guardianes, entonces empezaron a querer matarle a Noé. Le veían a Noé como un hombre loco, como una persona ya, porque Noé les decía arrepiéntanse y veían que construía un arca, o decía, ¿y para qué es esto? No, porque Dios va a traer a toda humanidad, tanto animales del cielo, como reptiles que se arrastran, como de la tierra, o sea, vamos a morir todos. Y la gente no le creía. 120 años estuvo Noé predicando el arrepentimiento para que las personas puedan volverse a Dios y puedan cambiar sus vidas. Y puedan guardar esos mandamientos que Dios le había dado a Adán. ¿Vale? Entonces, ya empezamos con la maldad. Cuando estamos en medio de la maldad, el pecado no nos deja discernir, estamos por todo lado, el espíritu se va, no pensamos, creemos que estamos haciendo bien, pero eso es lo que tiene el pecado. El pecado te va atrapando, sin darte cuenta, y hasta cuando ya estás en medio del pecado, lo único que haces es justificar tus acciones y ver a tus amigos que te dicen que te has equivocado como tus enemigos. Entonces, cuando sientan eso, es que hay algo que necesitamos cambiar. Entonces, una vez Dios le mandó a Noé que hiciera un arca. Aquí quiero detenerme un poco porque hay varios pensamientos, varias ideas. Me preguntó este mismo amigo hace mucho tiempo, Wesley, me dijo, mira, si esto de verdad hubiera existido, me dice, no tiene ni sentido, no tiene ni base, ni argumento, ni nada, me dice, porque mira, el arca de Noé, estas son las medidas como actuales, ¿vale? Dice que 300 codos de largo, eso vendría a ser como 155 metros más o menos. Dice que de ancho era 50 codos, eso vendría a ser como 25 metros de ancho, y de altura era como 15 metros de alto, ¿vale? Entonces dice que el arca de Noé tenía 3 pisos, por decirlo así, ¿vale? Y que cada piso estaba separado por 5 metros. Entonces este amigo me dice, es que es ilógico, me dice, mira, solamente los elefantes, dice que metió 7 animales blancos, ¿no? O sea, limpios, por decirlo así, de cada 7, y los inmundos metió 2, ¿no? Me dice, pero es ilógico. Me dice, si metió todos los animales sobre la faz de la tierra y su comida, mira, si hablamos de los elefantes, una pareja nomás, ¿cuánto comen al día? Como 100 kilos de comida, un elefante. Con su hembra, 200 kilos.
al año, saca porque estuvieron un año, me dicen, ni matemáticamente da. Y ni pensar el león, ni pensar los gorilas, entonces el tamaño, la proporción tampoco da, entonces no tiene sentido. Respeto la idea y le dije en el momento, respeto tu idea, evidentemente es muy difícil poder hablar de algo donde el cual no se sabe mucha información. Entonces, yo lo único que pude decirle a él, evidentemente, es de que, bueno, si el arca de Noé no está en cualquier libro, no está en un libro de historias, está en la Biblia, ¿no? Y un cristiano, una persona, te puede parecer muy bajita mi respuesta, pero creemos que la palabra de Dios es la Biblia y dentro de la Biblia se han visto milagros, ¿no? Entonces, como Daniel metido en la jaula de los leones, o Sadrach, Mesach, Abednego metido en el horno de fuego y Dios los salvó, entonces puedo decirte que Dios sabe, no sé de qué forma lo habrá organizado, lo habrá estructurado, pero no quiero quedarme con esta sensación, le dije. No quiero quedarme de que la Biblia es como un libro de cuentos. Quiero quedarme que las historias que trae la Biblia son enseñanzas donde el cual yo sepa dónde enfocar mi fe a ese Dios que deseo servir. Entonces el arca de Noé, hermanos, amigos, a día de hoy, para que me puedan comprender, el arca de Noé primeramente era un símbolo del templo. Todos los templos del mundo tienen 3 pisos. Ustedes ya saben dónde está cada cual, no los voy a explicar ahora. El arca por eso es de que en un templo del Señor van todas las personas de todas las razas, de todos los colores. Ya al día de hoy van con barba, sin barba, van como sus posibilidades se los permitan. Entonces quiero decir de que ese arca de Noé, ese refugio de ese diluvio, son los templos. Entonces, una de las formas que el Señor ha decidido protegernos, porque podemos decir de que todas las personas, todos los hijos de nuestro Padre Celestial, estamos viviendo diluvios en nuestras vidas, diluvios personales, problemas, conflictos, enfermedades, tristezas, divorcios, fallecimiento de seres queridos, abandonos, maltratos. Estamos viviendo en diluvios personales. Y el Señor es tan amoroso, tan inteligente, tan sabio, que nos ha dado un lugar un lugar apartado, un refugio, que es el templo, donde el cual podemos encontrar ese lugar seguro, ese lugar santo donde se nos va a enseñar, ¿no?, concerniente a nuestro Salvador. Cuando Dios le da la indicación a Moisés de que cubra con brea por dentro y por fuera, le estaba diciendo que verdaderamente debemos protegernos, debemos exponer nuestro esfuerzo intenso, un esfuerzo consciente en cuidar nuestros pensamientos como en cuidar nuestras acciones. Porque si dejamos que nuestros pensamientos sean sueltos, el agua va a entrar y va a filtrar, y de ahí nos va a llevar a unas acciones que tal vez nuestro destino va a ser inundarnos y ahogarnos. Insisto, hermanos, Dios nos ama, por eso es que nos ha dado un lugar seguro, un refugio santo, para que sepamos dónde debemos ir cuando estemos viviendo nuestros propios diluvios personales. Al mismo tiempo, una enseñanza donde el cual consciente invitación a que debemos cuidar nuestros pensamientos como nuestras acciones. Por eso es la enseñanza de que debe echar con brea tanto por fuera, por dentro, para que no haya filtraciones y nuestra adoración, nuestro testimonio, nuestro amor sea perfecto ante el Señor. También quiero decir
que ese arca de Noé tenía como propósito la familia, porque ahí estaba Noé con sus hijos. Estaba Noé, estaba su esposa, estaba Sem, estaba Cam, estaba Jafet, ¿vale? Entonces algunos dicen que Jafet, o Jafet, como dicen los judíos, era el hijo mayor, y Sem era el del medio, y Cam era el menor, ¿vale? Pero eso no viene mucho lo que quiero decirles. También dice que el arca de Noé es una simbología de Cristo, ¿vale? Entonces quiero tener también este matiz, esta invitación, cuando estemos destrozados, rotos, cuando el diluvio llegó a nuestras vidas y estemos a punto de fallecer, recurramos a ese arca que es Cristo, el lugar seguro, el lugar de salvación. Hay un indicio que dicen que este arca es una simbología de Cristo, porque la puerta de este arca era un costado. Y cuando Cristo estaba en la cruz, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Va el soldado romano y le clava una lanza en el costado, ¿verdad? Entonces este arca tenía solo una puerta de salida, una puerta de entrada. Hermanos, solo hay una puerta para poder llegar a congraciarnos, a ser parte del pueblo de Cristo, a ser seguidor de Cristo. Toda lengua se confesará, toda rodilla se doblará, que Jesús es el Cristo. Entonces, quiero dejarles con esos sentimientos. Ese arca es una simbología de Cristo. Ese arca es una simbología también de los templos. Y esto nos invita a que nuestras familias, también como personas de carne y hueso, en nuestros hogares, también debemos formar un arca, un lugar seguro para nuestros hijos, un lugar seguro para nuestra descendencia, un lugar seguro para nuestras familias. Al igual manera, debemos cubrir con brea nuestros hogares por dentro y por fuera. Debemos preocuparnos por las enseñanzas, por los valores que podamos transmitir a nuestros hijos, y también debemos ser cuidadosos con las acciones que ellos puedan tener. Entonces, dicho esto, hermanos, el arca, como ya les he explicado, el Señor le mandó de que de cada especie hubiera 7 animales limpios, 2 inmundos. Esto no tiene mucha relevancia, ¿no? Evidentemente, después cuando Noé salió del arca, lo que pasó era que Noé hizo un sacrificio a Dios, y antes del arca estaba prohibido comer carne. Entonces todos eran vegetarianos. Cuando Noé salió del arca, sí les permitió comer carne. Entonces también esos animales limpios, por decirlo así, eran ya parte del menú, se podría decir, de Noé, cosa que se pudieran seguir reproduciendo, ¿no? Como paso número 3, evidentemente, como aquí había apuntado, el diluvio. El diluvio, hermanos, son momentos difíciles, momentos duros que atravesamos en nuestra vida. Momentos ya sea a través por el pecado, porque nos hemos alejado de la mano de Dios. También podemos decir que a través de momentos de aflicción, donde el cual el Señor pueda estar probándonos hasta qué punto estamos dispuestos a seguirle. Pero evidentemente el diluvio era necesario. Dice que llovió 40 días, 40 noches. Y el número 40 evidentemente es un nuevo comienzo, son nuevos inicios, nuevas oportunidades, un nuevo renacer. Entonces, cuando ya Noé entra al arca, llovió 40 días, 40 noches. El arca, como ya hemos hablado. Después de eso mandó Noé un cuervo. El cuervo no volvió, iba volando. Como el cuervo es carroñero, se quedaba ahí a comer
tal vez los cuerpos de los animales, de las personas que ya estaban putrefactas a medida que el agua iba bajando. Mandó una paloma, la paloma volvió, mandó otra paloma, entonces hasta que Noé salió del arca. Entonces cuando Noé salió del arca, hermanos, dice que Noé se emborrachó. Entonces Noé hizo un viñedo, Noé se emborrachó y Can, el hijo menor, aquí quiero hacer un detalle. Hay algunos escritos, por ejemplo, en el manual del Antiguo Testamento de institutos está esta información, y también los judíos la manejan, de que Cam era hijo de otra mujer, no era la misma mamá de Jafet y Sem. Cam era de otra mujer, era el hijo menor. Entonces, aquí hay, en esta historia, cuando Noé se emborracha, hay varias interpretaciones, donde el cual dice que este hijo menor, Cam, ¿vale? Vio la desnudez de su padre. Entonces, y se burló y fue a sus hermanos, oye, mira, papá está borracho, jajaja, ¿no? Entonces queda ahí. Esa es la interpretación que más o menos se conoce. Hoy quiero agregar un poquito más a eso. Como Cam era, se podría decir, el menor, tal vez el niño mimado, el consentido, tal vez más difícil, no tenía el carácter de los dos mayores ni nada. Un día antes, o el mismo día antes de subir al arca, Cam se casa con una de las hijas o descendientes de los hijos de Caín, ¿no? Entonces eso a Noé no le gustó. Noé ya de partida le dice de que por esa decisión tan repentina o tan sin pensar, evidentemente, él no podía ejercer el sacerdocio, no podía seguir con el tema de predicación, de llamar al arrepentimiento ni nada, porque ya no podía, ¿vale? Entonces el sacerdocio, el poder y la autoridad de Dios iba a quedar solamente para Sem y para Jafet, ¿vale? Quiero aquí agregar a esto, cuando Adán estaba en el jardín de Edén, dice que cuando ya vieron que estuvieron desnudos, hicieron ropas de hojas de higo, pero cuando ya fueron expulsados del jardín de Edén, Dios les hizo ya unas túnicas de piel a Adán y a Eva, ¿vale? Entonces, esas túnicas de piel de Adán y Eva, hoy en día se conoce como el garmen del sacerdocio, la investidura, ¿vale? Pero entonces en ese momento, en la época de Adán, las túnicas de piel era el sacerdocio. Entonces Adán vivió 930 años, eso era como su poder, su autoridad, el sacerdocio, lo que le hacía grande ante los ojos de las personas, donde el cual nadie se atrevía a levantar la mano contra Adán. Adán murió, esa túnica, ¿vale? Recayó sobre Enoc. Entonces Enoc, todo el tiempo, los 430 años que vivió, lo llevó, por eso que Enoc igual era temido por los gigantes, por los nefilim. Entonces baja Miguel, se lo llevan a Enoc y a su pueblo. Entonces dice que Miguel le viste con ropas angelicales, como les había dicho que los judíos creen que Enoc es Metatrón. Entonces esa túnica ya del sacerdocio, el mismo ángel, o sea Miguel, va y le viste a Noé, ¿vale? Entonces Noé tenía la túnica del sacerdocio, esa túnica de pieles de Adán. Entonces lo que pasa aquí es de que Noé se emborracha, sale del arca, entonces sale del arca, se emborracha, va a Cam, y él sabía, como ya Noé le había dicho a su papá, como castigo, como tal, tú no vas a tener derecho al sacerdocio. ¿Qué es lo que hace Cam? Le roba esa túnica a Noé. Le roba la investidura, le roba el sacerdocio.
Entonces, tirado Noé ahí en su borrachera, va, lo desviste y va donde sus hermanos, a Sem, Jafet, y dice, mira, esto me pertenece, yo me lo llevo, yo me lo quedo, esto es mío. Entonces Sem y Jafet, como avergonzados, intentan hacerle, le costuran, por decirlo así, algo parecido a esa túnica. Por eso es que cuando Noé despierta, sin que esté presente Cam, maldito será Cam, ¿no? Porque intentó robar, bueno, no intentó, le robó esa túnica. Entonces, más adelante de esta túnica vamos a hablar, porque esa túnica del sacerdocio de Adán estuvo andando por el linaje de Cam, que de hecho al último que llegó a tener del linaje de Cam se llama Nimrod. Entonces este Nimrod era una persona común y corriente normal, se ponía esa túnica y dice que venían reyes, personas importantes a ofrecerle como culto, ¿no? Se postraban ante él y todo eso. Esaú, por eso más adelante vamos a hablar de esto, Esaú entró en batalla con Nimrod y Esaú, el hermano de Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, ¿vale? Esaú mata a Nimrod y se queda con esa túnica. Entonces, como Esaú también andaba en pasos como así por aquí, por allá, era mujeriego Esaú, por decirlo así, él pensaba, me van a quitar esto, y le llevó a casa de Rebeca. Por eso vamos a profundizar más cuando nos toque. Cuando Rebeca le dice a Jacob, tu papá le va a dar una bendición a Esaú, tú tomas su lugar. Jacob le dice, no, yo soy hombre lampiño, Esaú es velludo. Entonces coge Rebeca la túnica de Adán, le viste con eso a Jacob, y cuando Isaac le llama a Jacob y le dice, ven, porque la voz es de Jacob, y le toca, y dice que cuando le abrazó a Jacob, olió los olores del jardín de Edén, porque era la túnica de Adán, ¿no? Pero esa parte vamos a entrar en ese cuando nos toque. Entonces yo quiero, por eso como les he dicho, la maldición de Canaán era que le robó el sacerdocio, que sí le vio la desnudez, le robó la túnica, ¿ok? Para terminar, la Torre de Babel. Dice de que cuando salió Noé, el mandamiento era el mismo que le dio a Adán, ¿no? Que se multiplicaran, que trabajaran la tierra, se esparcieran, que llenaran la tierra y que tuvieron hijos. Entonces pasa el tiempo, dice que estos llegaron a un valle y de ahí tuvieron la idea de poder querer, dicen vamos a edificar una ciudad y una torre muy, muy, muy grande. Para algunos escritos dicen que era para prevenir de que nuevamente pudiera haber un diluvio, otros dicen que esa torre era como para pretender querer llegar al cielo y pelear con Dios, ¿ya? Entonces, sí querían hacer una ciudad. Hasta aquí no hay, bueno, la ciudad normal, una torre normal, grandes países que tienen, ¿no? La Torre Eiffel, todo sin ningún problema. El problema de este pueblo, vamos a decirlo así, era de que iban en contra de Dios. Querían ir en contra de Dios porque el mandamiento de Dios era claro. Era que debían esparcirse, trabajar la tierra, ¿no? Tener hijos, ¿vale? Pero estos no querían esparcirse, querían permanecer en un mismo lugar, en rebeldía con Dios, ¿vale? De hecho, para ellos la vida de esas personas no era importante. El hacer ladrillos, el construir esa torre, era su vida misma. Entonces, el enfoque de este pueblo estaba muy mal. Entonces, dice que el Señor confundió el idioma. Los judíos dicen de que a partir de ahí los 70 idiomas empezaron porque Dios separó, dispersó. Pero quiero darle hoy un puntito más. No voy a entrar en mucho detalle, solo quiero decir de que el Señor no puede hacer nada en contra del libre albedrío de las personas. Pero lo que sí hizo es de que dentro de esas generaciones de la torre nacieran personas con diferentes ideas.
nuevas generaciones que digan, ¿por qué estamos haciendo esto? No, yo no creo esto, yo no quiero esto, yo no lo veo así. No, yo no me voy a matar trabajando aquí donde el cual el ladrillo sea más importante que mi vida. Y así estas personas iban yéndose de ese lugar. La idea de la torre elevada era para que este pueblo no se perdiera, no se fuera tan lejos, sino que estuvieran ahí, ¿vale? Ese iba a ser como su brújula, su faro para que estas personas no se perdieran. Yo estoy convencido que esto se puede aplicar en las familias. A veces en nuestros hogares hay personas que están cerradas a recibir o a aprender o a predicar o a enseñar de Dios. Pero va a llegar donde el cual el Señor va a confundir el lenguaje, el idioma de estas familias, porque van a nacer hijos, nietos, van a nacer primos o hermanos, donde el cual el Señor va a confundir el lenguaje, donde va a cambiar las ideas, donde uno va a decir, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Elohim, yo sí creo en Jehová, y la predicación va a ser diferente. Quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos, amigos, yo sé que Dios vive, yo sé que Cristo es el mejor arca que podemos tener en nuestra vida. Yo sé que los templos están hechos para poder tener un refugio, un lugar seguro. Yo sé que las familias son importantes. Yo sé que si guardamos los mandamientos, Dios nos va a ayudar. Dios va a hacer que nuestros días puedan ser bonitos, mágicos y placenteros. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.